nos metemos de lleno en la entrevista a Ari Slipak. Ahora te damos formalmente la bienvenida. Gracias, Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Un gusto estar acá. Bueno, Ari, vos sos delegado, ¿no?, de la Asociación Gremial Docente de la UBA, la AGD. Sí, soy secretario gremial de la mesa ejecutiva de la AGD UBA, sindicato de la UBA, federado en la CONADO histórica. Bien. Que, digamos, trascendió mediáticamente, por suerte, el conflicto que se está desarrollando ahora. ¿Cómo se logró romper este cerco mediático, como se suele decir, en estos días? ¿Qué es lo que estuvo pasando recientemente con esto? Bueno, se logró romper el cerco mediático porque como se logra romper, como se ganan los conflictos, que los y las docentes universitarios y preuniversitarios, incluyendo las escuelas y colegios y jardines, incluso que dependen de las universidades públicas, que también son parte del conflicto, lógicamente, salimos a la calle masivamente a manifestarnos, con cortes, con clases públicas, con actividades disruptivas, artísticas incluso, y además desde la CONADO histórica al menos se está llevando adelante con contundencia un no inicio de clases desde el 6 de agosto. Entonces ante un planteo firme en el cual es bastante evidente lo razonable del reclamo. Para la gente que por ahí no está en tema, ¿no? Digamos, la situación económica es bastante grave, pero digamos, ¿por qué se llega a una situación de no inicio de clases que suena bastante fuerte dentro de lo que son los... Antes de eso es importante mencionar que la paritaria está vencida desde marzo del año pasado, o sea, es decir, la paritaria está vencida en marzo de este año, venció la paritaria. Tenía que haber una renovación de Exacto, los aumentos salariales y no se llegaron a ningún acuerdo. Y la última mesa de negociación había sido en mayo y llamaron una hace muy poco, hace pocos días. La propuesta, digamos, lo importante es que el conflicto tiene varios planos, no solamente el plano salarial, sino que también el plano fundamental también es el ajuste brutal sobre las universidades públicas. El presupuesto los gastos de las universidades. Y me voy a referir a las dos cosas. En cuanto a lo salarial, lógicamente el gobierno quería imponernos, como para ellos la universidad es un gasto, el gobierno quería imponernos el techo de 15%, con un bloque, una paritaria escalonada, el 15 que no es 15 en realidad, hay que desmitificarlo, ¿no? Porque 5% en mayo, una de las primeras ofertas terminaba con un porcentaje en diciembre, que lo cobras en enero, digamos, ¿no? Entonces, con una inflación acumulada que ya está por rondar cuando se publique la inflación de agosto, seguramente rondará el 20%, es bastante, con una proyección del propio gobierno, un 35% de inflación, nuestro empobrecimiento es bastante evidente. Pero otra cosa que yo no quiero dejar de mencionar, que a veces algunos compañeros y compañeras delegadas no lo mencionan, es que también hay muchas universidades públicas que están sostenidas por trabajadores y trabajadoras que no cobran. O sea, bajo este eufemismo de que le tenés que devolver algo a la universidad y no sé qué más, digamos, facultades como económicas, la UBA, ¿no? Yo fui docente ad honorem, como se le dice. Exactamente. Entonces, yo lo soy ahora. Ante eso pasan las universidades más grandes en general del país, en la UBA, en Córdoba, en La Plata, en Tucumán, en Mendoza hay mucho ad honorem. Mira, no tenía tan presente eso. Sí, y eso también, por eso también reclamamos. La última oferta salarial, entre comillas, del gobierno fue directamente cínica. De un 10%, ¿no? En realidad, la mesa salarial, ese día que nos concentramos frente al Pisurno, ofrecían darnos el 5% en mayo, que nos habían otorgado compulsivamente, un 4% en agosto y un 6% en octubre. Claro. Después de eso se pasó un cuarto intermedio y dijeron, no quieren este 15%, levanten el paro. Dijeron, y les damos un 5% en mayo, un 5,8% en agosto, y después en septiembre vemos. Claro. Y además tienen que levantar el paro. Claro, una cosa importante, Fede, se ve también un creciente clima de criminalización de la protesta, represión. Es importante mencionar que la policía, por orden del rectorado y con la franja morada de cómplice, la policía entró a la Universidad Nacional de Córdoba y se llevaron detenidos estudiantes, docentes, etcétera, y entraron a reprimir. Entonces eso es importante mencionarlo. Después a una delegada de otro sindicato que estaba haciendo una clase pública,
le labraron una contravención, como también nos ha pasado con delegados de la GDUBA. Hay una creciente criminalización de la protesta, pedidos de marcar quiénes son los docentes del gobierno, a los rectorados, algunos lo hacen, de marcar quiénes son los docentes que paran. Está complicada la cosa. Está complicada. Sí. No, yo por los porcentajes te decía, Ari, que por ahí la gente, tanto por ciento, 4, 5. Sí. Me parece interesante, un docente de económicas dijo, bueno, el recorte que están planteando es como si nos sacaran 2 sueldos enteros. A ver, para que quede claro, así, ¿no? porque también me quiero referir fuerte, al digamos, tema es un recorte importante. del ajuste de la universidad, porque no queremos parar después de que haya una falla eléctrica. Hay universidades que no tienen gas, ¿se entiende? Entonces, ya me voy a referir a eso. Universidades que pueden cerrar incluso. Exacto, sí. Ahora vamos al plano presupuestario, pero para que nos demos una idea, un docente cuando inicia ayudante de primera, que puede tener una comisión a cargo que puede tener 25 personas o 150 estudiantes a veces, sí. Con las tareas que implica corregir, preparar las clases, no solamente estar en el aula. Un docente en esa situación, con una dedicación simple, que son 10 horas de trabajo semanal, cobra menos de 6.000 pesos. Por dar un curso. O sea, si hacemos la cuenta rápidamente, 40 horas de trabajo semanal, una dedicación exclusiva, es menos de 24.000 pesos. Me parece que es evidente lo lógico de nuestro reclamo, lo legítimo, pero no estamos reclamando corporativamente, exclusivamente por nuestro salario, que como decía es legítimo. Del presupuesto de 2018, las universidades públicas, sí, como reasignación de partidas, se desquitaron 3.000 millones de pesos. Y otros 1.000 millones de pesos el gobierno suspendió de obras de infraestructura, canceladas. Obras de infraestructura son refacciones, etcétera. Estamos hablando del gas, de la electricidad, etcétera. Sí, en un contexto más que explotó murió exactamente, gente. Perdimos a los compañeros Sandra y Rubén, no los perdimos, o sea, los perdimos por Vidal, digamos, sí, sí. ¿no? Y por el gobierno de Mauricio Macri, y por años de desidia en cuanto a la infraestructura escolar. Entonces, y aparecen estas agresiones del gobierno, difundiendo información falaz también, difundiendo información falaz sobre cuánto cobramos los docentes, sobre la cantidad de docentes que hay por estudiante, ese tipo de cuestiones que vemos siempre desde el call center o el troll center de Marcos Peña, ¿no? Claro. Es importante entonces destacar que el tema, otro aspecto presupuestario, que es que a medida que de ese presupuesto ya recortado, las universidades están ejecutando la limpieza, el pago de las facturas de luz, etc. Claro, pero no llegan a fin de año. El gobierno no está girando, en algunos casos, para algunas partidas del presupuesto universitario, no está girando los recursos para cancelar esas obligaciones. Claro. O sea, no está girando gastos ya devengados. Claro, entonces, lo que está pasando es que en algunas universidades no pueden pagar la limpieza y desratización, no se puede pagar la luz, el gas, los insumos para los laboratorios. Hay universidades que tienen hospitales, dependiendo además de escuelas preuniversitarias, hospitales. Claro. Entonces, la situación es crítica y la expresión de que la universidad está en peligro es cierta. Y el método es estar en la calle y no claudicar. Me contaban que la Universidad de Jaureche es una que está muy complicada, una de las últimas fundadas por... Sí, yo sobre el tema de la Universidad de Jaureche sí está en una situación sumamente delicada, etcétera, y ahí la comunidad entera, realmente pueblada, se está defendiendo de la universidad, lo cual me parece bien. Pero también hay que saber que en esa universidad hay docentes que, por decisión también de los propios rectorados, son monotributistas y demás. Entonces también la universidad está en esa situación, en algunos casos, por formas de trabajo de los rectorados. Entonces, claro, sí, ahí tenemos una doble patronal, no sé cómo decir, ¿no? Tenemos que pelear contra el Estado Nacional, el gobierno del Estado Nacional, y también contra el gobierno de cada universidad, porque parte de los problemas de los docentes también es responsabilidad. Es complejo porque nosotros elegimos nuestras propias autoridades. Lo que pasa es que en algunas universidades el mecanismo es tan antidemocrático. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires
los docentes concursados que pueden votar esas instancias de gobierno están reducidos como si fuesen una secta, club, casta, e impiden la participación masiva de lo que debería ser un claustro único docente. Yo lo que quería enfatizar, Fede, sobre esto es que el método es el que por ahora viene siguiendo la CONADO histórica, que es sostener el no inicio. La CONADO histórica votó sostener el no inicio durante toda la semana que viene. Las otras federaciones, CONADU, FEDUN, UDA, CETERA, FACDUT, levantaron el paro. Lo hicieron también mientras nosotros estábamos en la segunda semana de paro. Realmente no lo entiendo, porque sin oferta salarial superadora y sin una solución al tema presupuestario, levantan el paro. Entonces, ante esto me parece que el mensaje, los medios masivos de incomunicación, como les digo, están difundiendo que el paro se levantó y que la CONADO histórica es un reducto de izquierdistas que estamos solos, y en realidad no estamos solos. Los que están solos y solas son las 5 federaciones que levantan el paro. Porque ¿qué está pasando? Los docentes y las docentes masivamente están con enojo y con formas maravillosas de organización colectiva en los lugares de trabajo, claro, y con deseos de marchar a la Plaza de Mayo. Nosotros desde la GDUA este último viernes organizamos una jornada de clases públicas en donde se acercaron miles de estudiantes, superamos las 100 clases públicas de docentes en su mayoría afiliados a la AGD y también docentes de la UBA no afiliados a la AGD. Claro, eso es lo importante, digamos, lo ideal y lo que está sucediendo es que trascienda a la gente que está sindicalizada. No es un paro de activistas. O incluso están agremiados en otro sindicato. También se adhieren al conflicto. Lógico, esa unidad se construye por abajo, con reuniones en los lugares de trabajo, etcétera, no por arriba con pactos entre dirigentes, porque digamos, los dirigentes el sindicato de la UBA, DUBA, por ejemplo, que está en FEDUN, hizo un acuerdo con el rectorado para básicamente que no se aplique el convenio colectivo de trabajo en la UBA, con una especie de acuerdo que ellos le dicen convenio colectivo, que no lo es, o un acuerdo a la baja que es ilegal. Pero bueno, se aprovechan de algunos artilugios o algunos huecos legales para no aplicar el artículo 73 del convenio, que regulariza a los docentes y a las docentes con más de 5 años de antigüedad, en algunos casos con regularizaciones automáticas, otras con concursos cerrados, o por ejemplo, hay algo que pasa en la docencia también, mientras tenemos todos estos problemas presupuestarios o con nuestra paritaria, también desde las gestiones y desde el gobierno promueven esta lógica de competencia entre trabajadores. Hay docentes que tienen su cargo regular y los mecanismos habituales de renovación del concurso eran un concurso abierto, donde se anota a alguien para sacarte tu puesto de trabajo. El convenio colectivo de trabajo en su artículo 12 termina con esto, pero por ejemplo universidades como Córdoba o la UBA se niegan o se negaban a aplicarlos. En Córdoba hubo avances gracias a los sindicatos, pero en la UBA se sigue sin aplicar el convenio. Claro, bueno, ahí es donde también se muestra lo que decíamos antes de los problemas que tenemos los trabajadores docentes con los gobiernos de cada universidad. ¿Sí? En el caso de la UBA está fundamentalmente gobernada por el radicalismo, que es parte de Cambiemos. Igual se estuvieron viendo algunas fisuras, ¿no? Algo que, bueno, siempre cuando le tocan la caja, salen a decir algo, a una pizca de no sé, de decir, me están sacando plata, sí, pero porque están preocupados por la caja. Claro, digamos, la política del gobierno nacional en términos presupuestarios también tomó una decisión de no hacer más contratos con la universidad, cortar contratos. Y eso, bueno, en la UBA en particular también hay mucho recorte. Hay que tener en claro esto. El 12 de mayo del año 2016, la universidad pública
la comunidad universitaria y educativa salió a la calle, hizo una marcha que fue emblemática, etcétera, y los rectores vinieron, o sea, los rectorados vinieron, pero Claro. cuando más o menos llegaron a un acuerdo con el gobierno por el tema presupuestario, nos dejaron solos con el reclamo. Claro. Nosotros estábamos reclamando en ese momento la aplicación, no solo la aplicación del convenio colectivo de trabajo, la paritaria del presupuesto. Reclamamos por un boleto educativo en serio. Lo que pasa es que esto es la frase del hoy senador Esteban Bullrich, ex ministro de Educación. Les tiramos 10 penales y su triunfo es atajarnos 2. Entonces, mientras todo esto pasa, lo que quería enfatizar es que están cambiando cualitativamente nuestras formas de trabajo. En lo que es escuela media, inicial, etcétera, estas evaluaciones que la provincia de Mendoza es pionera, la provincia de Buenos Aires también, evaluaciones que no tienden a evaluar la calidad del sistema educativo, sino que tienden a hostigar a los docentes y a las docentes. Claro. Pasó la resolución 112-54 de Macri, que quita incumbencias a carreras, el Sistema Nacional de Reconocimiento de Trayectorias Académicas, que privatiza parcialmente el sistema educativo. Entonces, la joda de esto es ahogar presupuestariamente las universidades para que se vean obligadas a buscar recursos propios. ¿Recursos propios de dónde? De las megamineras, del negocio, del agronegocio. Vos estás bastante en ese tema, digamos, porque cuando atacan a la universidad pública, que digamos, también hay cuestiones vinculadas a la investigación, no solamente docencia, ¿no? Sí. Y bueno, creo que vos también estás un poco, justo mencionaste el tema de la megaminería. Hay toda una cuestión de producción que puede estar al servicio del pueblo, de que se pueda enterar de distintas problemáticas que con este recorte se ve amenazada esa producción de conocimiento crítico. Ahora sí, entonces, dada la pregunta, hablo desde el espacio que represento. Yo milito en el espacio de Rompiendo Cadenas, en la multicolor de Conado Histórica. Nosotros rechazamos la injerencia de las megamineras en las universidades. Digo porque no todos, por lo menos en lo que es el espacio de la multicolor de Conado Histórica, rechazamos enfáticamente los fondos IMAD, o sea, los fondos de la minera a la lumbrera que le da a las universidades, y es un tipo de injerencia brutal. Digo, uno va a económicas y ve a económicas de la UBA y ve el aula Unilever, el aula Ford, Accenture, el Banco Santander Río adentro de las universidades, o sea, quitando aulas para que haya sucursales bancarias. Entonces, estos son los cambios que viene a profundizar el macrismo, cambios que ya venían hace tiempo, pero son los cambios que viene a profundizar el macrismo, ahogando cada vez más presupuestariamente a las universidades públicas. El método estamos en un contexto defensivo, pero el método es tener esto presente y seguir en la calle. Desde la Conado Histórica votamos, por suerte, me alegra, había algunos compañeros y compañeras que estaban un poco dubitativos. De hecho, qué sé yo, en algunos sindicatos, no, a pesar de que votamos en congresos continuar con el paro, uno se entera que en algún sindicato no cumplen con seguir la medida, pero lo que nos debe esperanzar es que, por ejemplo, 7 sindicatos de la otra CONADU, que levantó sin consulta a las bases, levantó el paro, 7 sindicatos de la CONADU en asamblea decidieron continuar con la medida de lucha. Bien, porque esto termina, digamos, el punto álgido del conflicto es el jueves. Sí, no es que termina, sino que si no hay oferta superadora que resuelva no solo el tema salarial, sino el tema presupuestario de las universidades, tendremos que seguir, no termina. Pero sí, el jueves se está haciendo una marcha masiva de todas las federaciones, todos los sectores estudiantiles, etcétera, que apuntamos a que sea la comunidad educativa en general. Sí, y más allá también, ¿no? Digo, aprovechando que estamos hablando de la gente en general, que venga todo el mundo que quiera defender la universidad pública y gratuita. Defender la universidad pública es defender la calidad de vida de los y las laburantes, de los sectores populares en general. Es defender la salud pública, es defender la educación pública en general, es defender la investigación, es defender la autonomía de los planes de los proyectos de investigación. Una de las cosas que yo digo así como espacio político ahora es que lo que defendemos no es solamente la gratuidad
y el carácter estatal de la universidad, además de laico y científico. Eso lo decimos todos, lo dicen todos. Lo que me parece importante defender es el carácter popular de la universidad, en el sentido de que la universidad sea una productora, una coproductora de conocimientos con las mayorías populares, y evitar esta injerencia del sector privado creciente. Claro, para que no quede en una abstracción, Ari, vos trabajás en un tema de investigación que tiene que ver con el litio. Sí, cosas, ¿no? Me sorprendiste sacando el tema, pero pero litio, digo, China, muchas cosas. No, está bien, yo sé, pero digo, hablo de lo del litio porque la perspectiva de producción, de extracción de litio, eso afecta a poblaciones y es importante las denuncias que ustedes hacen, ¿no? Porque hay quienes creen que es la Arabia Saudita, es un negoción, pero... Bueno, claro, sí, para que se entienda, yo formo parte de un equipo interdisciplinario de 10 personas, desde una doctora en química, un geógrafo, economista, historiadores, sociólogos, politólogos, etcétera, en donde estudiamos de manera multidisciplinar los temas vinculados a la extracción de litio, que como se sabe se usa para hacer baterías, etcétera, y todos lo venden como un negocio. Sí, en este caso, lo ponés como ejemplo, veo. Si las empresas extractivas dominan los planes de estudio de las universidades, desde luego que va a quedar invisibilizado, por ejemplo, el reclamo de las comunidades a las cuales se les está sacando el agua dulce para ese negocio y que ven afectada su reproducción material y su modo de vida. Entonces, por carácter popular, para poner un ejemplo concreto, sí, me refiero a que la universidad esté armada desde los sectores populares, teniendo en cuenta estos temas. Me parece importante, Fede, volver a enfatizar la relevancia de sostener el paro, a pesar de que la dirigencia, no digo los afiliados, sino al contrario, la dirigencia de la CONADU, la dirigencia de la FEDUN, la dirigencia de UDA, CETERA y FACDUT han claudicado y han negociado con el gobierno levantar el paro. De vuelta, sus dirigentes, desde el lugar que a mí me toca, convoco que la unidad se construya desde las calles, parando o llevando adelante acciones que den visibilidad al paro toda esta semana, y marchando el jueves. La marcha concentra en Congreso y todavía se está discutiendo cuál es el destino. Me parece importante que el destino sea la Plaza de Mayo, porque cuando nosotros hicimos más de 100 clases públicas organizadas desde la GDU con las y las docentes y estudiantes en la Plaza de Mayo, tuvo que hasta venir TN, tuvo que hasta venir Clarín, La Nación tuvo que salir a desmentir la sarta de mentiras que estaba difundiendo con el gobierno sobre nuestro trabajo, y tuvo que hasta venir la CNN a cubrir lo que sucedía en la Plaza de Mayo. Así que me parece importante enfatizar que marchemos el jueves y que todos desde el Congreso, y que enfaticemos en nuestras asambleas, en nuestras asociaciones de base, que vayamos a la Plaza de Mayo, que es el centro del poder político, la plaza del poder político. Bueno, buenísimo, Ari, gracias por venir.